Congresista Omonte, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Mario. Un ¿Qué gusto de tal? estar en el programa. Gracias por la invitación. El gusto es mío de volver a conversar con usted. Y bueno, finalmente ayer se le dio el voto de confianza al gabinete Martos y quería pues, hacer un análisis con usted de por qué la decisión de darle este voto de confianza. Bueno, en primer lugar, y creo que eso lo ha reconocido en general el país entero, el discurso que trajo Martos fue un discurso de integración, de búsqueda de unidad, conciliador, tanto al inicio como al final. Y eso es importante porque no hemos visto ese ánimo anteriormente por los anteriores primeros ministros. Entonces, esa forma, ese entorno en cuanto a la propuesta, pues ha sido sumamente saludable. En segundo lugar, y eso era algo que esperábamos todas las bancadas, que se hiciera un enfoque directo, táctico, de respuesta al cortísimo plazo para enfrentar esta guerra contra la muerte, que era en cuanto a la lucha contra el COVID-19. Se anunciaron varios puntos específicos y la mirada regional, que era importantísimo. Realmente nuestro país requiere tener siempre esa mirada regional. En el caso de Alianza para el Progreso, nosotros tenemos 20 congresistas que representan a regiones, por tanto, esa mirada, ese sentido de integración descentralista realmente era fundamental y ese ha sido, creo que, el espacio de comunicación que tuvo Martos. Se tocó temas que no habían sido tocados anteriormente, en el caso de la presentación de Cateriano, como por ejemplo la lucha contra la violencia hacia la mujer, el apoyo a la niñez, a la nutrición de la niñez, a los adultos mayores, el que también se haya mencionado la problemática de los pueblos indígenas, ya en el campo de la reactivación económica, que se puso énfasis en el apoyo a las MIPES, a los emprendedores, al agro. También ha sido importante que se mencionara el tema del agro, ¿no? Pero ha sido importante ese tema de tocar y de nombrar específicamente a nuestras regiones. Creo que eso ha llevado a que el ánimo sea positivo por parte de los congresistas y sobre todo de la ciudadanía, porque no es que se habla ante el Congreso, se habla al pueblo peruano a través del Congreso de la República, y eso es importante señalarlo. Ahora, sin embargo, hay un tema que preocupa de aquí a un futuro y tiene que ver con el aspecto económico, así como también con el educativo, ¿no? Estamos hablando de las universidades, en donde se prometió también el tema de las becas, ¿no? Este subsidio para, por ejemplo, levantar a lo que tiene que ver con las universidades, tanto públicas y privadas, y el tema que tiene que ver con la economía. ¿Qué podemos esperar nosotros de aquí a un futuro? Porque actualmente está muy golpeada nuestra economía y la gente lamentablemente tiene que ir a trabajar, pero no encuentra tampoco el sueldo adecuado para poderse mantener día a día. Así es. Definitivamente el COVID-19 no solamente nos está afectando, y eso es a nivel mundial, el efecto nocivo, dramático, no solamente en cuanto a la letalidad. Perú, lamentablemente, hoy está en el primer puesto en cuanto al índice de mortalidad producto del COVID, a pesar de que fuimos uno de los países con cuarentenas más severas. Así es. Evidentemente, el efecto no ha sido positivo de estas cuarentenas. Y esta cuarentena tiene una consecuencia directa con la economía. Como bien dices, nosotros tenemos una economía en la que el 72% es informal. Por tanto, hay gente que en la mayoría de los casos vive del día a día, tiene que ganarse el pan. Aparte, evidentemente, de las empresas grandes, de las empresas formales que generan empleo y que no han podido desarrollarse normalmente. Tenemos más de 3 millones de desempleados a nivel nacional, muchos empleados que están actualmente bajo el esquema de la suspensión perfecta. Entonces, no están despedidos, no han sido despedidos, pero tampoco reciben el sueldo. Entonces, evidentemente, es una situación complejísima que requiere trabajar muy fino por parte del Ministerio de Economía. Ya se han gastado más de 90.000 millones de soles para enfrentar esta crisis. El problema es que si ese gasto, si ese monto tan grande, que es uno de los más altos de la región, lo han dicho analistas internacionales, Perú ha sido audaz en su gasto para enfrentar la crisis. El reto es ver que ese gasto realmente haya
tenido consecuencias. Y ahí, claro, y ahí viene mi duda, ¿no? Y mi pregunta también. ¿El Congreso va a hacer algo en cuanto, como decía el señor Taís, ¿no? De hacer un llamado, de invitarlos a los exministros que estuvieron en un inicio, por ejemplo, a la exministra de Salud, Zulema Tomás, así como también al exministro Zamora, también al ex premier Ceballos, para poder escucharlos y saber por qué es que, por ejemplo, no se aceptó en su momento, en mayo de este año, la donación de los oxígenos de parte de Israel, ¿no? O toda esa ayuda que se necesitaba de otros países y que en algún momento pues no fue aceptada. Y mira, y es un tema no solamente de ineficiencia, es un tema de sentido común, de sensibilidad. Añadamos a esto un problema que considero personalmente sumamente grave, que es la eficiencia de gestión en los gobiernos regionales, que están a cargo de las direcciones de salud. En el caso de Huánuco, por ejemplo, que es la tierra que amo muchísimo porque he nacido en Huánuco, hasta hace una par de semanas habían ejecutado solamente el 28% del presupuesto destinado para la lucha contra el COVID. Claro, no, pues muy bajo. Imaginemos, eso está pasando en todas nuestras regiones. Este es un problema que viene de antes, evidentemente no es de ahora, claro. La incapacidad de gasto, que no solamente es un tema de corrupción, muchas veces es un tema de ineficiencia. ¿Cómo se apoya? Yo planteaba hace tiempo, no sé qué opinarían ustedes, que por ejemplo pudiera establecer que Servir, que tiene buenos gerentes públicos, un buen presupuesto, es el carácter vinculante que tendría que tener Servir para que en cada gobierno regional hubiera por lo menos 2 gerentes de Servir y en cada gobierno municipal, provincial, un gerente de Servir, para que apoye, por supuesto pagados por el gobierno central, porque hay muchos municipios, muchos gobiernos que no tendrían ese recurso probablemente, pero que sirva en su gestión. Ese es un tema, por ejemplo, de decisión. Eso le compete directamente al premier, con discusión con el presidente Vizcarra, y que convenzan al Ministerio de Economía. Exacto, es un tema muy interesante el que está planteando, ¿no? Es algo muy importante, sobre todo en cuanto a ejecución, que es lo que falta, ¿no? La gerencia, ¿no? El tema de también manejo de los recursos, ¿no? Acá, por ejemplo, hay gente que está en estos momentos, le manda saludos, y quiero, ya que estamos de manera virtual, Beto Guillén dice: felicitaciones, congresista Omonte, está por muy buen camino. La está felicitando también, porque obviamente la gente ha puesto su confianza en los congresistas que ha elegido. Entonces se está esperando también de parte del Congreso pues los pronunciamientos, ¿no? Que también se trabaje desde el Congreso de la República por un bien a la sociedad, por los votantes, que es lo principal. Ahora, no congresista Omonte. Por favor, como medio de comunicación, ayúdenos en esa línea de ver cómo mejoramos la capacidad de gestión de los gobiernos regionales, y no decir que este es un problema de largo plazo, eso va a demorar mucho. No, una decisión como esta, por ejemplo, Servir, que vaya, que acuda. Tenemos que tomar decisiones de guerra, porque estamos en una situación. Es una guerra, sí, es una guerra. No nos podemos quedar en el largo plazo, que es muy importante. Hay que hacer también reformas de largo plazo, pero hoy necesitamos decisiones inmediatas. El presidente de la República tiene la sartén por el mango. Perú tiene un régimen presidencialista. Sí, ahora. Entonces tiene que tomar decisiones. Otra cosa, congresista Montes, ¿está usted de acuerdo con el toque de queda los días domingos, de haber vuelto a los inicios, a los comienzos de la pandemia en nuestro país, de que se restrinja la salida los días domingos por el tema del alza? Mira, sí. Yo espero que la decisión la hayan tomado con un criterio técnico del que todavía no estamos informados. Probablemente, y espero que sea así, que haya habido un estudio de contagios, de rebrote, de cómo es que influye el domingo frente a los demás días de la semana. Espero, como peruana, más que como política, que haya sido así, porque mi temor es que se dé lo que se dio en otros momentos con las restricciones de horario, porque ¿qué es lo que pasa cuando se restringen horarios? Que evidentemente en ese horario reducido, en este caso sería de lunes a sábado, antes se reducían los horarios inclusive durante el día, evidentemente van a haber más cuellos de botella, va a haber mayor congestión de gente que va a buscar hacer lo que no va a poder hacer en el día en que va a estar impedido. Claro. Entonces, ese es mi temor, creo que lo comparto con todos ustedes. Bien. Entonces, mi esperanza en todo caso es de que hay un análisis técnico que todavía no se nos ha comunicado y que haya llevado a esta decisión y que finalmente funcione. Evidentemente nadie quiere que haya más muertes. No, esto es realmente
es muy penoso, es muy triste, ¿no? La situación que estamos viviendo hoy por hoy, porque cada día uno se entera, si no es una persona cercana a la familia, es un amigo, es una persona, es un peruano, ¿no? En cualquier parte. Es realmente dramático, uno se siente impotente en el caso de los congresistas. Yo pienso que todos los congresistas pasan lo que yo paso, de atender llamadas, cartas, escritos de auxilio. Algunos se pueden apoyar, algunos logramos hacer algo, otros estamos apoyándolos y de pronto nos llega ya el mensaje, ya falleció, ya no está. No, es muy triste. Es un sentimiento de verdad terrible. Hay que seguirnos cuidando, congresista. La felicito también porque nunca he recibido tantos mensajes por el celular de agradecimiento a su gestión y también de cariño, expresiones de cariño hasta con su partido. Es una cosa increíble, pero de todas maneras, un abrazo muy grande y a seguir trabajando por el Perú. Muchas gracias, congresista. Siempre a la disposición de ustedes y de la población. Un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a la congresista Carmen Omonte. Vamos con el Minuto Nacional.